Contame un poco la historia de cómo arranca todo esto. O sea, Mayra queda embarazada y en el embarazo, arranco desde ahí, ¿se dieron cuenta de algo? La verdad que no. Cuando ella queda embarazada, durante el embarazo fue todo normal, como un embarazo normal, estudio cotidiano normal, no salió nada fuera de lo normal. Llevamos el control periódicamente bien. Nace inclusive bien, los primeros meses bien, no notamos nada raro. Y el problema empieza más o menos a los 3 meses, cuando 3, 4 meses empezamos a notar de que él no tenía fuerza, la misma fuerza que un bebé normal, digamos. No era ese bebé que vos alzabas y era la fuerza, se notaba en los músculos, digamos. Entonces empezamos a preguntar, fuimos a un pediatra y nos dice no, que es cosa de niños, que por ahí pueden tardar más, pueden tardar menos, denle tiempo. Fuimos a otro pediatra, lo mismo, fuimos a otro pediatra, lo mismo, recorrimos pediatra. Y así fue pasando el tiempo, en lo cual también nos agarra pandemia. ¿Cuántos pediatras visitaron? Y fácil, 4 o 5 pediatras, Todos correntinos. todos correntinos. Ninguno le pegó. Ninguno le pegó. Al sexto mes sí nos enloquecimos, al sexto mes porque ya era muy evidente de que él no levantaba la cabecita, no movía sus bracitos solo, era muy evidente que algo tenía. ¿Cuál era la señal que a vos te llamó la atención? La señal de que él no era alguien rígido. Cuando vos alzas a un bebé se nota la rigidez cuando lo apoyás. Él era muy blando, era todo blando, no. Era como un flan sería. Y entonces al sexto mes, al pasar ya dos ¿Y cómo meses, hacía Mayra si era blandito para darle de mamar? Un tema. y era un tema porque se acomodaba y acomodaba la cabecita de él, ya cuando fue mayor lo que nosotros dimos cuenta. Y nos perjudica más todavía la pandemia porque sacábamos un turno y era a los 20 días, a los 15 días, el O barbijo, sea, a los todo. 6 meses que Empezamos, ustedes enloquecen porque algo hay acá, claro. cae la pandemia. Cae la pandemia y empezamos. Y ahí nos derivan al neurólogo. Vamos a un neurólogo, vamos a otro neurólogo, visitamos también 4 neurólogos, ¿Correntinos? correntinos todos, y tampoco nos daban una solución. Todo ¿Nadie, era nadie le pegó en el ojo con lo que nadie. después terminan diciendo que es? Exacto. Nadie, Nadie. nadie, ¿Y qué nadie. te decían? Que era algo que no, nos mandaron a hacer estudios, muchos estudios, y no encontraban, en los estudios no salían nada fuera de lo común. O sea, era todo deducciones, pero nada de certeza. Definime qué tiene Nicolás. Atrofia muscular espinal. La enfermedad se llama AME y hay 3 tipos de AME: AME1, AME2 y AME3. AME3 sería la menos La menos problemática, agresiva. menos agresiva. Nico tiene la AME1, O sea, la más agresiva. la más agresiva, exactamente. Que es lo mismo que tuvo y que tiene Mita, el caso más conocido, que es la niña del Chaco, ¿no? Y bueno, y él cae, llegamos al diagnóstico, pero lo conseguimos yendo a Buenos Aires. ¿Quién? A ver, contame eso. ¿Quién decide? Che, vamos a Eh, Buenos Aires. bueno, un neurólogo acá nos dice, mira, acá ya se le hizo todo el estudio que hay que hacer, lo que yo te aconsejo es que vayas a Buenos Aires al Garrahan. Claro, Garraham. pero ¿cómo vamos al Garrahan si estamos en pandemia? No podíamos solamente agarrar una bicicleta o una moto y me voy al Garrahan. Fue un problema poder también acudir al Garrahan. Entonces, gracias al hospital de niños acá, con los directivos del hospital, coordinamos una videollamada y ahí tuvimos la primera charla, digamos, con el Garrahan. Ahí se mandaron muestras de sangre de Nico, se mandaron una serie de estudios que nos pidieron de acá, tuvimos contacto y ahí empezó la verdadera El verdadero proceso de diagnóstico. de saber lo que tenía. Y todo ese tiempo fue pasando que lo llevó a 1 año y 4 meses más o menos que nos dieron el diagnóstico. O sea, a los 6 meses ustedes notaron que algo grave pasaba. Claro, Fueron a los neurólogos después de haber pasado por pediatras y tampoco los neurólogos le dieron la respuesta. tampoco tuvimos. Entre conseguir en el medio de la pandemia la atención en el Garraham, de aquellos 6 meses cuando pillan ustedes la situación, fueron a 1 año y 4 meses. Prácticamente. Entre estudio y ir entre pediatra y neurólogo, pasó 1 año y 4 meses. Hasta que nos diagnostican lo que él tenía. ¿Te diagnostican presencialmente o por videollamada? Y en un primer momento, cuando hacemos la primera interconsulta, nos dicen que ellos creen que es esto, pero había que esperar los resultados. Amén. Bien, sí, AME. Bueno, ahí empezamos a interiorizarnos qué era AME, porque tampoco teníamos conocimiento de lo que era la enfermedad. Y cuando empezamos a interiorizarnos,
nos cae de la gravedad de la enfermedad. Y ahí es donde uno no encontraba consuelo de lo que realmente era la enfermedad y de lo tarde que se encuentra el diagnóstico y lo que se podía prever y un montón de cosas que empezaron a pasar por la cabeza. Y más cuando nos dicen de que esa enfermedad nos daban luz de vida de él a los 2 años. Que esa enfermedad a los 2 años prácticamente él empezaba ya del nacimiento a deteriorarse por lo que eran los músculos. O sea, perdieron tiempo. Perdimos tiempo y nos hicieron perder tiempo también acá por la mala fortuna de que no hay los elementos para hacer los estudios correspondientes. Pero ¿y por qué Acá. no? O sea, con el diario del lunes somos todos buenos. Yo te pregunto de esta forma, ¿por qué los pediatras nos dijeron, no puedo encontrar, vayan a Buenos Aires? Esa es nuestra primera pregunta que nos hicimos de que por qué ya de entrada al no encontrarnos nos derivan. Porque lo que pasa es que yo creemos, después de haber pasado un proceso largo, de que acá van a lo básico. O sea, vos vas, lo llevas al pediatra, tiene tos, sí, tiene inflamada la garganta, toma dale Novalgina, está. No va, no sé. Son muy pocos los profesionales que encontramos acá que realmente se abocan a llegar a la raíz del problema. Porque acá la mayoría tiene fiebre, tiene la garganta inflamada, tiene roncha, son todos muy básicos, no hay estudios para encontrar realmente. Por ejemplo, de 10, nosotros de 10 médicos, por así decirlo, donde fuimos, 2, vos notabas que realmente se Lo abocaban. revisaban exhaustivamente. Claro. Entonces, ahí vos notás la diferencia. Yo entiendo que hay mucho cansancio, que hay mucha demanda, que hay mucho... Pero, por ejemplo, en mi caso, que la enfermedad es una en 1.000.000, perdí mucho tiempo. Perdí mucho tiempo porque le hacían estudios normales donde que obviamente no salía nada porque no tenía problema de garganta, no tenía problema. El problema venía por otro lado. Y hasta que el neurólogo, e inclusive el neurólogo que nos dice vayan a la Garracam, fue porque nosotros ya lo fuimos 3 veces e insistimos nosotros de que algo había, más allá de que los estudios no salían nada, era evidente de que algo estaba mal. O sea, el neurólogo que los deriva a ustedes también se le quemó los libros. Claro, el primer tratamiento, el primer estudio que nos hace está normal. Denle tiempo. Vamos a ver qué. Claro, pero pasaba el tiempo y nosotros veíamos que las cosas no iban. No iban. Y ese tiempo era de acá a un mes, te vuelvo a ver por la pandemia, no tener turno. Claro. Y el tiempo pasaba hasta que explotamos y que no, algo está mal, queremos solución, queremos. Hasta ahí, bueno, acá la verdad no hay más nada por hacer, no hay otro estudio. Vayan a la si quieren realmente saber qué tienen. Contame, ¿qué provoca esa enfermedad? Al interiorizarnos nos comentan de que como es genético, nosotros tenemos 7 genes cada persona, digamos. A cada persona le falta un gen. En este caso lo que provocó la enfermedad es que tanto Mayra como yo nos falta el mismo gen. Entonces al faltar el mismo gen, al nacer Nicolás, pierde un casillero del gen y las proteínas, que es la comida de la célula, digamos, no logra pasar. O sea, se rompió el puente ahí en ese gen, en el mismo. Entonces no llega el alimento a los músculos, sería. O sea, se atrofian los músculos. Se atrofian los porque las músculos. proteínas que deberían pasar por ese puente imaginario No que me pasa. decís, Exactamente, no pasa. Entonces, por ejemplo, es lo que más tiene afectado hoy por hoy, es las partes de las piernas. Si bien también tiene las partes de lo que es los brazos, todo, pero él ganó con la otra parte que tuvimos suerte fue que empezamos kinesio de los 6 meses con él. sin O sea, exactamente. saber. Sin saber y solo por una Cuestión intuitiva de decir, che, le pasa algo al pibe. Claro, empezó kinesio y eso ayudó también bastante a él que, por ejemplo, la parte motriz de la cintura para arriba no pierda tanto, pero sí la parte de abajo, que es lo que hoy por hoy le está costando muchísimo más, lógicamente, porque se perdió 1 año y medio. Estoy así como acelerado, pero quiero preguntarte cosas. Me dijiste, primero nos diagnosticaron como telefónicamente. Primero nos dicen, Esperemos los estudios. esperemos el resultado, pero prácticamente creemos que esto. Ok. Desde ahí empezamos nosotros a investigar, a ver qué era la enfermedad, hasta que salen los resultados y sí, realmente era Hacer una pausa. ¿Cómo fueron esos días? Desde que nos dijeron que podía ser, si nos empezamos a interiorizar, la verdad era algo, un balde de agua fría, pero que tampoco te podías dejar estar porque era un día tras otro, una locura tras otra, porque si nos quedábamos,
perdíamos más tiempo y sabíamos que el tiempo era primordial en esta enfermedad. ¿Tu primer y único hijo? No, yo tengo, Nico es el segundo. Él tiene una hermanita de 14 años, y Mayra también tiene una nena de 14 años, con Fue una diferentes familia parejas. ensamblada, diría. Exactamente. Y Nico. Entonces fue una revolución, tanto para nosotros, para las hermanas, para los abuelos, para todos, pero el día a día, el verlo, el no poder saber que no tenemos las herramientas para ayudarlo, para decir, bueno, yo sé que te doy este remedio y te pasa la tos, te doy este remedio, te pasa la fiebre. No había, no había consuelo, no había forma, la rutina era interminable, fue algo, la verdad que fue un sufrimiento que fue largo y corto porque no nos podíamos dejar estar. Entonces, eso ayudó a que también a la vez no nos echemos para atrás el tiempo, porque él era el primordial. ¿Te acordás el día que te dijeron sí? Sí, la verdad que esperamos tanto, era tan, no sé, ansiado, luchamos tanto, fue algo ¿A qué hora te que dijeron eso? fue más o menos 8 o 9 de la mañana, que estábamos en casa. La noche anterior me dijeron que era así. Claro, fue toda la semana porque fue justamente el tema de marcha, de esperar que el juez firmara, no firmara. Fue esa semana caótica y llegar, no recuerdo si fue jueves o viernes, a que nos llamen y nos digan, está aprobado. Bueno, pero pará, voy a esto. No quiero llegar todavía a ese punto. Dijeron, 90% ¿qué es esto? Vía telefónica en el Garrahan. Después, cuando te dicen sí es, ¿cómo se llama la enfermedad? Amén. AME. ¿Cuándo le dijeron eso? Y creo que transcurrió 15 días, 10, 15 días, que confirmaron, mediante los estudios, confirmaron. ¿Te dijeron por videollamada? Antes que eso, Nico tuvo que ir a Buenos Aires. ¿Te fuiste vos con él? No, viajó la mamá porque yo quedé trabajando. Claro. Sí, ella sigue trabajando. Entonces fue la mamá con una amiga. Lo volvió a realizar más estudios, más exhaustivo, digamos. Cuando vuelven, ahí aproximadamente 10 días, nos confirman de que era AME. Y ahí empezó. La confirmación, insisto con esto, ¿fue personal? ¿Se lo dijeron a ustedes cara a cara o fue, chicos? No, todo fue como por había pandemia, ellos fueron, volvieron y vía telefónica, digamos, vía Por Dios. videollamada, nos dijeron, esta es la enfermedad. Desde el Garrahan acá nunca se obtuvo nada favorable, hubo retraso, hubo todo para atrás, yo creo, no sabemos si parte de inconsciencia o parte de... No, tampoco buscamos respuesta a eso ya porque la verdad que al haber logrado... No, pero aparte había que estar ahí. Claro, y siempre decimos a cualquier persona que se encuentra con una enfermedad hoy por hoy, atípica o rara, que no te quedes, anda a Buenos Aires. Lamentablemente, Dios está en todos lados, claro, pero lamentablemente es la realidad que vivimos y no está la provincia preparada con los elementos necesarios para enfermedades atípicas. pará, me imagino esta. A ver, Mayra con Nico en Buenos Aires con una amiga. Sí. Recibe la noticia. Te la tuvo que venir a contar a vos. Y ellos quedaron una semana más o menos allá, vuelven y yo siempre lo trataba de tomar como con más calma porque ella, por ejemplo, sí se bajoneó mucho, digamos, lloraba mucho. En cambio, yo sentí que yo no podía llegar a ese extremo porque no quería tratar de que ella me vea fuerte, que mi hijo me vea fuerte, que alrededor vea de que había que luchar y no había otra forma. Entonces, al estar bajoneada ella, yo tampoco quería estar a la par porque yo dije, en algún momento tendré mi bajón, pero que no sea ahora. Entonces, fue Nico recibió el medicamento más caro del mundo. así es. ¿Así? Así es. Contame eso. Cuando nos diagnostican eso, en un principio empezamos una colecta porque no teníamos conocimiento del valor aún de la vacuna. Cuando nos empezamos a comunicar con Emita, la nena del Chaco, y a ver qué era la misma enfermedad y qué era la enfermedad y a comparar una cosa con la otra porque era distinta. ¿Cómo llegan a mitad? Vía redes sociales también. Mayra ¿Vos posteaste algo de Nico? y en la que se encargaba de eso era Mayra. Mayra se encargó totalmente de las redes sociales y de más de eso. Ella es la que está más en eso, digamos, ¿Qué yo dijo? no tanto. Hola, soy Nico, tengo... Claro, empezó a googlear, a mirar y ahí se encuentra con la enfermedad de Mita que era la misma de Nico. ¿El mismo grado? El mismo grado. Entonces ahí se trata de comunicar y se logra comunicar con la mamá de Mita.
ahí se logra interiorizar muchísimo más de la enfermedad. Ah, Y ahí fuimos cayendo más de lo que realmente era la enfermedad y nos fue guiando un poco hacia dónde ir, que la verdad nos dio bastante. Y ahí entramos en un grupo de familia AME, que es de todo el mundo que tienen AME, y ahí donde más ves la realidad, peor o mejor, pero ves la realidad de lo que es la enfermedad. ujú. Y ahí empezó la lucha. A todo esto, ¿cuánto había pasado? Porque ustedes fueron al año y 6 meses a Buenos Aires. Y en ese transcurrió entre el año y 2 meses y el año y 6 meses fue que nos diagnostican todos. Él al año y 5 o 6 meses, ahí nosotros empezamos la lucha para lograr el medicamento. ¿Cuánto salía o cuánto sale? Bueno, cuando empezamos a hacer una colecta, creyendo de que podíamos lograrlo porque así empezó Emita, al caer en la realidad de lo que era el precio, que nos dicen que era 2 millones de dólares, en ese entonces hablando, era imposible. Entonces, 2 millones de de dólares. dólares. Era ahí, o sea, ya nos había matado, por decir así, el diagnóstico. Al conocer el precio nos terminó de hundir, de decir tanto, pues, o sea, ahí nosotros nos preguntábamos por qué tanto, o sea, tanto nos vas a castigar, por así decir, porque en sí, aparte de que ya era una enfermedad bravísima, nos salen con un medicamento muchísimo más bravísimo de conseguir. Mm. Y entonces decir, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora? Porque era imposible de conseguir, era imposible de juntar la plata. Si bien así, gracias a Dios, tuvimos el apoyo de muchísima gente en un solo mes, de muchísima gente. Vimos las opciones y eran dos opciones. Tratar de lograr conseguir la plata, pero al hablar con la mamita nos dijo que es imposible porque todavía no estaba aprobado por la ANMAT, o sea, no entraba al país tampoco. Sorgema. Sorgesma. Y gracias a eso, gracias a ello en realidad, Maratea consiguió que ANMAT apruebe el medicamento, pero ya a nosotros nos quedaba 5 meses A ver, para los 2 años de Nico, qué cantidad de cosas me estás contando. todo junto. O sea, en 6 meses nuestra vida fue una revolución real. Contame cómo se contacta Santi con ustedes o ustedes con Santi, ¿cómo fue eso? Y mediante la mamá de Mita, ella le comenta a Santi Maratea, Mayra también se comunica personalmente, hasta que pasó un mes más o menos, hasta que sí logramos comunicarse con nosotros él, y nos cuenta la realidad, de que la realidad es que era imposible juntar, o sea, no era imposible, pero era muy complicado juntar, porque el problema estaba en que la ANMAT no permitía el ingreso al país de las vacunas. Con lo que logró hacer con Emita que llegara a todo el mundo, logró que la ANMAT habilite el ingreso al medicamento. Y ahí él nos dice, con eso es lo que yo logré, realmente ahora, yo más que apoyar no puedo ayudar a juntar plata porque se tiene que hacer cargo el Estado. De ahora en más, a la ANMAT haber aprobado, se tiene que hacer cargo el Estado. Entonces, ahí era parte legal. Ahí nos dicen, bueno, acá la parte legal es luchar contra el Estado, que el Estado provea el medicamento porque ya está habilitado por la ANMAT. Cortamos la colecta, agradecemos a todos. La plata que se juntó para la colecta en ese entonces, de igual manera se utilizó para poder viajar con Nico, para poder seguir su tratamiento, porque tenía kinesio motor, kinesio respiratoria. Tenía un montón de estudios que nosotros teníamos que seguir realizando y que en ese entonces todavía no me cubrían a mí 100%. Que la kinesio, por ejemplo, era pagar yo. Yo inclusive tenía prácticamente 3 trabajos porque trabajaba en el colectivo, venía, hacía mueble a la mañana, o sea, hacía changa para poder cubrir los gastos en ese entonces de los tanto tratamiento como medicamentos. Mayra no trabajaba, se encargaba. Mayra no, o sea, automáticamente dejó de trabajar Mayra ahí porque era imposible. Qué revolución. Era imposible, entonces fuimos a la parte legal. Y ahí nos contactamos con un abogado, nos ofrecieron muchos abogados acá, pero necesitábamos justamente un abogado que ya esté en el tema. Y conocimos un abogado que ya estaba en el tema de otra provincia, que estaba con otro chico peleando por el mismo medicamento. A Emita llegó el medicamento. Emita compró el medicamento. Compró y llegó el medicamento. ¿A través de Santi compró? A través de Santi. Ok. Con Santi lograron juntar. Claro, porque en ese momento ANMAT No no permitía. permitía. Entonces consiguieron y lograron hacer entrar. Hasta ahí Exactamente. estuvo Santi. Hasta ahí tuvo Santi. Santi, con esa situación, logra que ANMAT apruebe y ahí a ustedes les dicen, che, ahora ANMAT aprobó esto, el Estado debería hacerse cargo. Exacto. Lo que se juntó en colecta lo utilizaron para viajar, terapias, kinesio y demás. Nos ayudó a solventar los gastos que veníamos con Nico. Y fuiste al abogado.
¿Quién fue el que yo siempre entrevisté o fue otro Sí, primero? o sea, Mayra se comunica, Santiago, ¿no? sí, Ah. Mayra se comunica con el abogado, creo que es de Córdoba, si no Ujú, mal recuerdo, ujú. y él nos comenta la situación, nos dice cómo es el trabajo todo, y que él tiene otros dos abogados que trabajan con él, el grupo el de acá. Entonces, Especialistas en cuestiones de salud. exactamente, que ella estaba a punto de ganarle un caso a otro nene de ahí, de esa provincia. Entonces, gracias a él, empezamos. Y empezamos a presentar, empezamos. Y lo más triste era que nosotros teníamos 6 meses de tiempo para lograr eso. Y nosotros sabemos que los tiempos, las justicias legales son bravísimos. Y aparte yo me acuerdo, cuando los visitaba, la salud de Nico iba deteriorándose. Claro, y al no tener él respuesta, digamos, si bien se colocaba, logramos que se coloque Spinraza, que era la primera dosis cada 3 meses, Me acuerdo. era algo que solamente frenaba de que no avance la enfermedad, Claro, pero no era una solamente solución. ralentizaba el avance y Exactamente, la fecha. Si no se cumplía con Solgesma, exactamente, no, era darle jarabe para bajar la fiebre, pero al otro día volvía a tener fiebre, o sea, era prácticamente eso. Entonces no era una solución al problema, la solución era Solgesma. yo me imagino cómo habrás discutido con esa obra social, ¿no? Y bueno, cuando sale la MAT era hacerse cargo la obra social y el Estado. Y ahí empezó el gran drama con la obra social de que me mandó 200.000 cartas de documento callándome, acusándome de que yo no podía acusar la obra social, que yo no podía dar el Ah, nombre, porque en ese momento empezábamos a hacer los reportajes y vos decías, no podía dar el nombre porque era una denuncia tras otra, una denuncia tras otra. Yo no podía decir nada hasta que no salga la resolución del juez. Y en la resolución del juez salió favorable a nosotros donde que sí, tenía que hacerse cargo la obra social en una parte y el Estado en otra parte. ¿y por qué la obra social decía que no se podía hacer cargo? La obra social, obviamente, todos decimos por el monto de lo que era la vacuna, ¿no? O sea, la obra social te dijo, che, yo le pago el medicamento a tu hijo, me fundo. Claro, en un momento decía que era imposible porque se fundía la obra social, pero eso ya no corría por parte nuestra porque era algo que tenía que hacerse cargo. Él estaba con la obra social, era en conjunto una solución de ellos. Si bien en fin se terminó haciendo cargo solamente el 10% de la obra social y el 90% al Estado, era algo que debían solucionar ellos ya. Cuando me hablas de Estado Nacional, Sí, Estado Nacional. Por eso cuando nosotros hicimos las marchas acá y logramos hablar con el gobernador, intendente, sabíamos que ellos no podían dar una solución, que lamentablemente acá provincia no podía dar una solución más que acercarnos a Nación nada más. Otra solución no, acá en provincia no teníamos, no había una solución. Por suerte logramos llegar a Nación con todo lo que se difundió, que nosotros decimos hasta el día de hoy, fue gracias a la gran difusión de toda la gente, de todas las personas, de todos los medios, que se logró pero aparte, a llegar. ver, yo ahora miro atrás todo lo que pasó y hay una situación que, si no te lo dije, te lo digo ahora. El respeto y la cordura con el problemón que ustedes estaban teniendo fue clave para mí, Gonzalo, porque, a ver, vos tenías la posibilidad de hacer la gran piquetera o el gran Exacto. piquetero malo y entrar a despotricar en cada nota que salías, y sin embargo, tanto vos como Mayra, tranquilos, me imagino el control mental en ese momento, porque la guillotina la tenía en la nuca. Fue difícil, bueno, Me da parece que igual, eso fue clave claro. para la solidaridad enorme que ustedes tuvieron cuando pidieron ayuda. Eso, por ejemplo, si bien agradecemos tanto a mis padres como a los padres de Mayra que nos enseñaron lo que es el respeto, porque creemos que con respeto se logran muchas más cosas que siendo prepotente, lógicamente muchos días nos pasó de querer ir a romper toda la obra social, de querer ir a romper todo, no sé, donde estaba el juez, muchas cosas. Pero también entendíamos y éramos lógicos de que no se ganaba, con eso no lográbamos nada con eso. Lo que teníamos que lograr es que la mayor cantidad de gente posible nos escuche y llegar a donde teníamos que llegar a ser escuchados. Tengo que preguntarte algo. Nuestro canal se llama WE. Te voy a hacer la primera pregunta, WE. ¿Te enojaste con Dios? Sí, sinceramente, en un principio dije, ¿por qué tanto? Cuando diagnostican lo de Nico, no estaba enojado, pero sí cuando
supe el valor de la vacuna, me enojé en el sentido de decir, ¿por qué tanto? Ya me estás matando con lo que tiene, me estás matando con el tiempo y ahora me matás con lo que tengo que conseguir. O sea, me tiraste 5 guerras mundiales puntualmente a mí y lo que mayormente me da bronca es que yo no estaba al alcance de mi mano poder hacer algo por mi hijo y que me digan que a los 2 años él podía fallecer, porque así era la realidad, era muy fuerte el dolor. Entonces, en ese tiempo que yo me enojé cuando supe el valor, yo dejé de rezar, dejé de pedir, me enfoqué sinceramente me enfoqué solamente en querer lograr llegar a la mayor cantidad de gente posible que escuche el caso de mi hijo y que no se haga en vano. Hasta que después se revirtió cuando en tan corto plazo logramos conseguir la vacuna. Segunda pregunta, güey. ¿Tenés impotencia, bronca? ¿O pasó el tiempo, ya un tiempo, y vas a accionar, podés accionar judicialmente contra aquellos médicos que se equivocaron? Sinceramente, bronca ya no. Sí me dejó un aprendizaje que lo transmito a cada persona que encuentro con una enfermedad rara, como decimos, o algo inquietante que nos pasó. Hemos cruzado después de nosotros en el hospital de niños con enfermedades atípicas también. Y lo aconsejamos, tratamos de que lo nuestro haya sido un aprendizaje y de enseñar a los demás de que no te quedes, porque lamentablemente en esta provincia donde vos te quedás, te pasan por arriba. No importa quién sos, vimos muchas situaciones, muchos momentos donde que si no sos nadie, no sos nadie. Pero yendo hacia adelante, confrontando, dando vueltas, buscando, conseguir lo que tenés que conseguir. Y más si es por un hijo. Entonces, no juzgo y no tengo bronca a los médicos porque se pueden equivocar, como también me pude haber equivocado yo. Pero sí me gustaría que, de lo que pasó con mi hijo, presten más atención en algo que no es inusual. Porque todos siguen atendiendo. Exactamente, todos siguen atendiendo. Todos siguen recibiendo gente en su consultorio. Exactamente, todos siguen laburando normalmente, que me parece perfecto porque se necesita la medicina, pero sí que concienticen en el sentido de que si ven algo muy fuera de lo común y no está a su alcance, que rápidamente lo deriven, no tarden. Tercer pregunta, güey. ¿Pensaste que se moría, Nico? Sinceramente, jamás se me cruzó por la cabeza que mi hijo se me iba a morir. Si bien lo escuché decir de varios profesionales de que la enfermedad, también leerlo a Mayra en varias ocasiones, de que la enfermedad te consume, la enfermedad te mata. Hemos visto chicos morir con la enfermedad en el proceso. Después de que Nico se colocó, también fallecieron chicos con la enfermedad que no lograron hacer medicamento o que realmente la enfermedad lo consumió muy rápido. En eso sí, siempre fui fuerte, nunca se me cruzó por decir, se me va a morir mi hijo. Si bien lo escuchaba, lo tenía dando vuelta en mi cabeza, pero siempre fui de no enfocarme en eso, sino de decir, no, mi hijo es diferente, mi hijo es distinto, mi hijo, siempre lo traté de decir, mi hijo es único. Tanto con la enfermedad, como con el medicamento, como con el proceso. ¿A los cuántos meses le colocan el medicamento a Nico? Y 1 año y 11 meses. 1 año y 11 meses. Un mes O antes. sea, faltaba un mes antes que se cumplan los 2 años, que era la fecha límite para Del que se medicamento. produzca lo que te decían que se producía Sí, si no colocaban Zolgensma. exactamente. ¿Zolgensma se coloca una sola vez en la vida? Sogelma es una sola vez en la vida y también luchábamos contra un medicamento que se había colocado una sola nena, que fue Mita, y que había que esperar el resultado. O sea, tampoco sabíamos Juan Conejillos de India, prácticamente, Emma y Nico. tampoco sabíamos si realmente hacía muy buen efecto o un efecto adverso, porque también tiene sus pros y sus contras como todo medicamento. Y fue arriesgarnos, al ver, al también interiorizarnos lo que es la vacuna, porque había solo en el exterior, supimos que era arriesgarnos ahora o nunca, porque ¿qué esperar? ¿Qué íbamos a esperar? Como hablamos con Mayron Sánchez. Pregunto cosas que se me dieron a la cabeza. ¿Agradeciste al juez alguna vez? ¿O dijiste, no, cumplió con su tarea y punto? No, la verdad no agradecí nunca al juez. Me hubiera gustado haber podido hablar con él en ese momento que yo estaba luchando, porque fui e intenté antes de las marchas dialogar, tanto medio abogado, medio mí,
pero simplemente para que entienda la realidad de la cual estábamos viviendo y del por qué lo hacíamos, porque yo jamás quise o intenté faltar el respeto o interrumpir su trabajo, simplemente buscaba algo que me pertenecía o que yo creía que me lo tenían que dar simplemente. Otra pregunta, ¿cambiaste de obra social? No, no cambié, pero porque no puedo. No podemos cambiar de obra social por el hecho de que ya ninguna obra social nos va a recibir Claro. con el problema de Claro. Nikos. Entonces es algo que estamos atados hasta que O sea, no se puede. tomate té de tilo, tomate Todo. manzanilla, digerime toda la vida. Exactamente. Oh. Y así es lucha, ¿Y lucha. sentís ese...? Es- Porque, a ver, me relataste todo de completo, Solgesma, a partir de ahí esperar los resultados. ¿Evoluciona bien? Gracias Dentro a de Dios, todo. sí. Gracias a Dios, Nico tuvo muchísimo avance desde que se colocó ese gema, muchísimo avance. No tuvo más problemas respiratorios, no tuvo más problemas de eglución, no tuvo... Aunque tenía El, problemas para respirar y para tragar. exactamente. Ahora Nico no tiene ningún tipo de esos problemas, si bien tiene problemas de respiración, por ejemplo, en un cambio de clima, pero ya es algo un poco más normal que lo que él podía afectarle. Pero el único problema que está teniendo Nico ahora, más fuerte sería, es motriz. Que en este caso, Fortalecer la gamba. fortalecer las piernas, que es lo que le falta. Que apuntamos ya hoy por hoy a que él, siempre apuntamos a eso, pero hoy más que nunca a que camine, porque gracias a Dios los otros lo fuimos sobrellevando y fue sobrellevando él también. Y sin ser tremendista. La historia de la obra social sigue, pues la silla de ruedas tampoco llega. La espera de la obra social es ardua, pero es como nosotros decimos que nos pasó con los médicos, es insistir, 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 porque lógicamente ellos te dan lo que ellos quieren darte, no es lo que vos pretendés o lo que te pide el médico, entonces es una lucha constante. Entendemos que viene por el lado monetario, que ellos cuidan sus finanzas, me parece súper, porque para eso están, pero yo también tengo que luchar por mi hijo y voy a luchar por mi hijo por lo que me solicitan, lo que lo es adecuado a mi hijo, entonces es un tira aflojo constante en todos los pedidos, en todos los pedidos. Lo último, recordame el nombre del abogado. Santiago. ¿Es Santiago? Sí, pero no me recuerdo precisamente porque ahora no me sale el apellido, porque siempre estamos agradecidos a él, estamos en comunicación a él, cada tanto nos comunicamos, mandamos mensajes porque sin él no hubiéramos llegado tampoco a donde llegamos. Yo charlé mucho con él y fuera de micrófono y le dije eso que vos me decís. Qué bueno que hayas podido ayudar a esta familia, le digo, porque si no, no se puede llegar a obtener una cosa de este tipo sin que el resultado todavía se conozca. Y yo me acuerdo que lo llamé por teléfono y dije, me va a sacar por un caño, no me va a atender. Me atendió amablemente, me explicó, me leyó la ley. Sí. Excelente. O sea, y a partir de ahí yo aprendí mucho para saber cómo se sustanciaba la cuestión judicial y qué es lo que debía decidir el juez. Porque, Claro. y ahora te pregunto, fue el juez Vallejos, ¿no? El que decide. Bueno, cuando nosotros... Y quiero acordarme de esto. ¿Fue un 26 de diciembre o un 23? El de la resolución del juez, no, fue más de diciembre porque él lo ¿Enero? terminó resolviendo. ¿Usted lo vacunan en febrero? No, nosotros le pusimos la vacuna en noviembre a Nico. Ajá. Entonces él creo que decidió más o menos a mitad de año, julio más o menos, porque de ahí tuvimos que esperar 3 meses. septiembre resolvió más o menos, porque de ahí tuvimos que esperar 2 meses a que la vacuna se compre, llegue, y se colocó, por eso en noviembre que se acortaron los plazos. Pero el abogado fue indispensable, nos dio mucha motivación, nos dio mucha seguridad siempre, en cada momento, nos guió y nos explicó. Lo bueno es que nos explicaba. Y también yo por eso antes de iniciar las marchas también empecé preguntando, interiorizarme, porque yo tampoco quería ir a perjudicar al resto de la sociedad que laburaba, que trabajaba. Entonces todo fue un conjunto de interiorizar y no faltar el respeto y seguir un camino que el abogado ayudó muchísimo, muchísimo, que agradecemos. La verdad que si hay una persona que agradecer de por vida es primero a él, luego al neurólogo de Nico que trabaja en el hospital de acá, que nos firmó el pedido del medicamento, porque también si no teníamos el pedido del medicamento... ¿Quién es Beltrán? Beltrán, no podíamos llegar a la lucha. Obtuvimos el pedido, del pedido obtuvimos el abogado y del abogado llegamos al juez.
Y fue un camino sinuoso que lo logramos. Lo más épico fue que fue en un corto plazo, o sea, lo más fue que en 6 meses logramos todo. Te vuelvo a decir, para mí se alinearon todos los planetas. La sensibilidad de ustedes, la simpleza de ustedes, la humildad de ustedes, el respeto de ustedes. La foto de Nico era brutal cada vez que íbamos a visitarlo. Siempre, a pesar del sufrimiento, porque vos me dijiste, Sí. pues yo me di cuenta de lo que sufrió este pibe, mi hijo, y darse cuenta de eso y que él siempre estaba con una sonrisa, o por lo menos, ¿viste? Siempre te recibía. Hasta el día de hoy así, Nico te entra, decimos nosotros, te conmueve por la personalidad. Él constantemente está contento, alegre, no lo toma con dificultad lo de él. Trata de ser uno más. Sí, por ahí hay situaciones que, por ejemplo, ahora se notan más que, por ejemplo, otro día fuimos de paseo, pasamos por el parque de diversiones y él por ahí hay unos segundos que queda choqueado en el sentido de que quiero hacer eso, pero sabe que no puede porque ya entiende, pero queda ese segundo que nosotros nos damos cuenta donde que él queda mirando y lo hablamos y automáticamente cambia el chip y papá, llévame a correr con la silla de ruedas. Y entonces él solo va cambiando lo malo por lo bueno. Papá, lo veo laburar esa cabeza. Y lo mismo en el jardín, es el único con silla de ruedas, el único con dificultades, pero se acopla tan rápido a los otros chicos que, por ejemplo, viene un compañerito que quiere agarrar la silla de ruedas y papá, déjale que me va a pasear. O sea, automáticamente ¿Cuántos es años tiene como Nico que él lo ahora? asuma. Él lo suma a sus ¿Cuántos años tiene Nico ahora? 4 años. Tremendo. Pregunta casi final. ¿Va a volver a caminar, Nico? Siempre fue nuestra pregunta, siempre preguntamos a todo el que pudimos y siempre, al que mayormente sabe, nos dice que depende de él. Porque entendemos y sabemos que cada ser humano y cuerpo es distinto a uno. Hemos visto chicos con la misma enfermedad que sí ya están caminando, otros que no están caminando. Y depende de él, depende de su fuerza de voluntad, de su cuerpito, de él. Entonces estamos, si bien nosotros apoyamos, o sea, tratamos de dar todos los medios, porque a veces no se logra, no podemos, por un montón de cosas, intentamos darlo todo y está en él. Nosotros creemos y tenemos, o sea, como yo digo siempre, yo le pongo como una meta de que él a los 6 años va a caminar. Porque yo creemos que ahora como lo vemos él, no lo hace de fiaquento, pero sí está entendiendo cada vez más por qué él se para en el bipe, por qué él usa esta herramienta, por qué él usa botita, por qué él usa... Él está acoplando cada vez más el porqué de eso. Tiene 4 años, Gonzalo. Claro, pero es impresionante, hasta la kinesióloga misma de él se sorprende día a día lo que él de cabeza es actualmente, digamos, lo que realiza, lo que no realiza, nos sorprende día a día. Bueno, te agradezco mucho la charla y quiero en los minutos finales que te dirijas a los padres que por ahí están en duda de qué es lo que tiene mi hijo. El otro día hablaba con una señora que tiene una enfermedad, un tipo de epilepsia a su hijo, y le costó mucho llegar al diagnóstico. Y ahora se hizo un nomenclador de no sé cuántas miles de enfermedades raras en todo el mundo, y que por ahí uno no tiene idea. ¿Sí? Bueno, hablarle a esos padres, porque tuviste una experiencia que te marcó para toda la vida, y cerramos con eso, con lo que quieras decirle a esos padres. Y mirá, me da escalofrío porque recuerdo cuando pasamos esa situación, como decía, de una enfermedad rara, nosotros nunca supimos qué enfermedad era, cómo se trataba. Tampoco sabemos al día de hoy cómo seguir, porque esto es día a día. Pero lo que sí puedo decirle a todos esos padres que tienen, que la única forma que hay de conseguir algo es luchando. Insistiendo más que nada insistiendo, no quedarse. Tienen 20 dudas, las 20 dudas tenés que sacarte. Y un día que vos te quedás pensando en qué, lamentablemente no es pensar, es accionar. Y reaccionar, nosotros nos quedamos con la postura de que este médico nos dijo esto, no. Tenés que tener una variedad de 4 o 5 médicos que te digan para vos sacar una conclusión, porque la verdad, no todos piensan lo mismo, no todos trabajan lo mismo y no todos te dicen lo mismo. Hubo muchos médicos que nos tiraron para atrás, muchos para adelante. La cosa está en no quedarse tanto
con médicos como con el medicamento. He visto también que lo que está pasando hoy, que no consiguen el medicamento, con muchas enfermedades raras, por el gobierno, por el país, por lo que fuese. Y yo creo que lo que yo haría, si estoy en este momento y tengo que hacerlo de vuelta, es enfocarme en mi hijo, y si tengo que echar 20 muros por mi hijo, voy a echar 20 muros, que es no quedarte, no quedarte, no quedarte, porque es la única forma de conseguir algo. Y más en una provincia como esta, de que no tiene los recursos necesarios. Vos te vas al hospital, el hospital mismo te dice, no tenemos los recursos, no tenemos la herramienta, no tenemos... Pero tampoco tiene por qué pagar mi hijo eso, el que no tengamos los recursos o los medios. No tiene la culpa mi hijo, entonces yo haré lo que tenga que hacer para que él tenga lo que necesita por su enfermedad. Y es lo que todos deberíamos hacer, porque la realidad, quedarte no te lleva a ningún camino. Mandale un saludo grande a Mayra, tu esposa, al Nico, que lo vi el otro día en el estado del WhatsApp. Quería venir, quería venir. Sí, Nico, donde te moves, él ya quiere ir, quiere ser parte de todo, quiere estar, quiere ir, venir. Es muy activo. Mandarle un buen saludo también a Mayra, que quedó ahora con Nico cuidándolo porque tenía kinesio. Sí. Y realmente también, si nos descuidamos un ratito con su silla de ruedas, ya estaría en la calle, por decir así, porque le gusta vagar, estar es inquieto. Y no solamente a Mayra, sino a todas las personas, nuevamente agradecer de corazón desde ese primer día que nosotros entramos en las redes sociales, en los medios, a pedir ayuda por nuestro hijo, que compartieron, porque con el simple hecho de compartir, de escuchar, de vernos, hicieron muchísimo, 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 al abogado, al neurólogo y a todas esas personas que nos apoyaron, que fue increíble, e hicimos realidad un sueño nuestro y una realidad para Nico, que hoy la está viviendo. Mira, dijiste 6 años. Te voy a seguir atentamente. 6 años yo estoy, no sé, por qué se me cruzó la cabeza en su momento que a esa edad, pero yo sé que a los 6 años él va a estar caminando por el proceso que está pasando. ¿Y ahí te vas a reconciliar o ya te reconciliaste con Dios? No, ya me reconcilié, en gran parte me reconcilié desde el momento en que logramos el medicamento, desde ese día, porque fue, como dije, algo muy épico, Corto fue tiempo. muy rápido, fue muy loco, que jamás nadie iba a pensar de que se iba a cruzar por la cabeza, más que a nosotros mismos, el tratar de que lleguemos a eso, y más porque fue 30 días, menos de 30, sí, 30 días antes de su cumpleaños, fue todo muy loco en 6 meses. Muchas gracias, ¿eh? Dale, ya, ya, mami. Ya, ¿Qué pasa? Si estás re bien. que estoy tratando de caer. Ya me estoy por caer. No, no te vas a caer si estás re bien parado. Dame la mano.